¿Ya? ¿Ok? Bueno, aquí hay algunos ejemplos, fíjense ustedes, ¿ya? De lo que son stock a diferentes niveles de estudio, ¿no? Una población de árboles, el alimento en el estómago, la autoestima, el número de empleados, el conocimiento, un inventario en una fábrica, la deuda, la salud, la presión, las construcciones, el agua, el latín, el baño, ¿ya? Que podrían ser definidos como variables de estado, ¿no es cierto? ¿Ya? Y los flujos asociados a esas variables de estado. Por ejemplo, en el caso de una población de insectos, ¿ya? Los nacimientos de individuos, ¿ya? Y las muertes de los mismos, ¿no? Definen, ¿ya? Las variaciones en la población. Fíjense que otra cosa que es re importante acá, que aquí no está dicha, pero yo se los menciono, de que siempre los stock, ¿ya? Las unidades de medida van a ser materia o energía, ¿ya? A veces descrita por unidad de superficie. Por ejemplo, si estamos hablando de una población de insectos, vamos a hablar de número de pulgones por centímetro cuadrado de hoja, por ejemplo, ¿ya? Y los flujos que están asociados a esa población se van a utilizar las mismas unidades que se utilizan en describir el stock, pero a las cuales se le agrega una unidad de tiempo. Por ejemplo, número de nuevos pulgones por metro cuadrado o por centímetro cuadrado de hoja que se producen a la semana, por ejemplo, o que se producen diariamente. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, fíjense que este caballero que está acá, que otro prócer, ¿ya? De la dinámica del sistema, Jay Forrester, que fue un ingeniero del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, aplicó esta teoría general de sistemas, pero a la industria, ¿ya? En la posguerra, fundamentalmente de la Segunda Guerra Mundial, de ahí en adelante, ¿no? Y después, esa dinámica industrial, él tiene un libro muy famoso, ¿no? Que se llama Dinámica Industrial, ¿ya? Que todavía se usa, digamos, en las escuelas, en las diferentes escuelas de ingeniería industrial, ¿ya? Eh, aplicó los conceptos anteriores, ¿ya? De manera un poquito más, un poquito distinta, pero en esencia muy parecida, digamos. Fíjense que él mencionó y definió lo que eran las variables de estado, incluso con el mismo símbolo que hemos visto anteriormente. Pero los flujos, él los descompuso en lo que era un flujo físico propiamente tal, y la regulación del flujo, ¿ya? La válvula, ¿ya? La puso aparte, ¿ya? Pero si ustedes ven la definición que vimos anteriormente, ¿ya? De flujo, ¿ya? O proceso, aquí está incorporado el flujo físico, ¿ya? Y la válvula. Forrester los definió aparte, ¿ya? Pero en el caso, digamos, de nuestras aplicaciones, digamos, las podemos considerar como un conjunto. Y las interconexiones que nosotros definimos anteriormente, ¿ya? O las interrelaciones, ¿ya? Los conectores, Jay Forrester los representó como flujos de información, ¿ya? Que él en sus diagramas, ¿no? Los coloca como una línea punteada, como una flecha con líneas punteadas, ¿ya? Él definió las fuentes, ¿no es cierto? Y los sumideros con estas nubecitas, parecido a como lo estamos haciendo nosotros acá, ¿ya? ¿Ok? Y también él definió otros componentes que implícitamente están definidos en los componentes anteriores, pero él aquí hace una precisión importante, en donde él habla, por ejemplo, de constantes o parámetros, ¿ya? Que son aquellos convertidores en el fondo, ¿ya? Que tienen un valor fijo, ¿ya? Eso sería una constante o parámetro. Y una variable auxiliar, ¿no es cierto?, sería un convertidor que depende, ¿no? De la magnitud, ¿ya? Que tenga un stock, por ejemplo, o un flujo, ¿ya? Y que se interrelaciona a través de un flujo de información, ¿ya?
Esa sería una variable auxiliar. Esto sería equivalente, ¿no es cierto?, a nuestra definición de convertidor, ¿ya? Porque nosotros dijimos que ese convertidor, ¿ya?, puede variar en función, ¿no es cierto?, de, de la magnitud de un flujo o la magnitud, ¿no es cierto?, de un stock, ¿ya? O de la magnitud de otro convertidor, ¿ya? Así, ¿ya? Ahora, constante o parámetro no es lo mismo, ¿ya? Ustedes en estadística seguramente le habrán hablado, ¿no es verdad?, de lo que son los parámetros estadísticos. Por ejemplo, el promedio de altura en una población humana es un parámetro, ¿ya? Un promedio es el valor característico que tiene una variable, ¿ya? En el caso que les estoy hablando yo, estamos hablando de la altura, ¿ya? Por ejemplo, de la población de mujeres, digamos, de Chile, ¿ya? La altura promedio es de, por ejemplo, 1,60 m, que tiene una cierta variación, ¿ya? Ese sería, digamos, un ejemplo de un parámetro, o sea, el valor característico de una variable. Sin embargo, una constante, una constante es un concepto distinto. Es un valor que tenemos la certeza que no cambia en el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, una constante para nosotros podría ser, ¿ya?, el peso atómico de un elemento químico. Tenemos la certeza que no cambia. Sin embargo, el promedio de peso, ¿ya?, de un rebaño de, de vacas de carne, ¿no es cierto?, en un predio, tiene un valor promedio, indudablemente, que es característico, pero puede variar, ¿ya? Entonces, muchas veces los modelos, cuando nosotros hagamos modelos, van a haber algunas magnitudes que nosotros vamos a tener la certeza y las vamos a tratar como constante, vamos a tener la certeza que no cambia, pero otras, ¿no es cierto?, variables, los vamos a tratar como parámetros, los vamos a asumir como que si fueran constantes, pero vamos a tener presente que pudiesen variar. Y nosotros, al variar esos valores, ¿ya?, podemos ver cuán sensible es el sistema, digamos, a dicha variación, a través de lo que se denomina un proceso, ¿no es cierto?, de calibración o un proceso de análisis de sensibilidad, ¿ya?, de un parámetro en el sistema, ¿ya? ¿Ok? Bueno, este caballero Jay Forrester utilizó un concepto que es bastante interesante que lleva su nombre, que son los diagramas, ¿ya? Los diagramas de Forrester. De ahí viene el nombre. Y fíjense que un diagrama de Forrester no es más que un modelo conceptual de cómo se concibe un sistema, ¿ya?, utilizando, digamos, estos componentes del sistema dinámico, ¿ya? Los cuatro componentes que hemos visto, ¿ya?, hasta el momento, ¿ya? Hagamos un ejemplo muy simple, que es un ejemplo que sale en todos los libros de dinámica de sistema, donde analizamos, ¿ya?, cómo es un sistema real en donde tenemos dos estanques conectados y uno de ellos posee una válvula reguladora, así como las que existen en los estanques de los inodoros, ¿ya?, en el baño, ¿ya? Y también eh, uno de esos estanques, ¿no?, tiene una llave que se puede accionar externamente, o sea, nosotros lo podemos abrir en base a una cierta toma de decisión, ¿ya? Entonces, fíjense que nuestro sistema lo podemos representar así. Dos estanques, un estanque A de reserva que recibe agua de lluvia, esto podría ser un estanque australiano, por ejemplo, en el campo, ¿ya?, que recibe el agua de lluvia, ¿ya? Y de ese estanque, ¿no?, A, va una tubería, ¿ya?, que conecta a otro estanque, B, ¿ya? Pero ese estanque tiene una válvula que regula la magnitud del flujo del estanque A hacia el B, ¿ya? Por ejemplo, si el nivel de agua aquí llega a un cierto nivel, ¿ya?, perdonen la redundancia, a una cierta magnitud, por ejemplo, esa válvula acciona un mecanismo que corta el flujo. Lo que pasa en los inodoros, en los baños, ¿ya? Y fíjense que también acá aparece otro tubo, ¿ya?,
que termina en una llave, ¿ya? Que nosotros la podemos accionar, ¿ya? En la medida que necesitemos agua, ¿ya? Bueno, ¿cómo representamos este sistema real? ¿Ya? A través de los diagramas de tipo Forrester que involucran los cuatro componentes, ¿no es cierto?, de los sistemas que hemos estudiado hasta el momento y además considera los límites del sistema, ¿ya? Fíjense, el diagrama de flujo del sistema está indicado con este monito que está acá, ¿ya? ¿De dónde viene el agua de lluvia? Viene de una fuente que a nosotros, en nuestro análisis, no nos interesa y probablemente sea una fuente inmensa, ¿ya? Que no se va a ver afectada mayormente con lo que pasa dentro de este sistema que estamos analizando, ¿ya? El cual está constituido por dos estanques y estos tubos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, este flujo, la lluvia, los milímetros por día que caen acá, están representados, fíjense, por este símbolo que está aquí, ¿ya? Eso representa la lluvia, los milímetros diarios de lluvia, ¿no? Que están eh, entrando a este tanque de reserva, ¿no? Después, esta tubería que está acá, ¿ya? Que puede tener una cierta magnitud, ¿no? Ya que define un cierto flujo, ¿ya? Un número de litros por segundo o litros por minuto, ¿ya? En el cual fluye el agua del estanque A hacia el estanque B, está representado por esto que está acá, ¿ya? Este flujo que está aquí, ¿ya? Y la acción reguladora, fíjense, del flotador está indicado por por esta flechita que tiene línea punteada, ¿no? Que define, ¿no es cierto?, la magnitud del efecto de ese flotador sobre ese flujo que comunica el estanque A con el estanque B, ¿ya? Y finalmente, ahí ustedes tienen la magnitud del flujo que representa esta tubería, ¿ya? Y esa magnitud puede ser regulada por la acción humana, ¿no? Abriendo o cerrando o disminuyendo el flujo, si uno va cerrando a poquito, ¿no? La llave, ¿ya? Ahora, ¿hacia dónde va ese flujo? Nuestro análisis hasta el momento no nos interesa, pero eso podría conectar esta llave, ¿no es verdad? Por ejemplo, a otro estanque o que podría ser otro reservorio, ¿no? En el sistema. Bueno, fíjense que el software Stella, que lo vamos a empezar a ver ya, ahora, ya lo tienen disponible también para que lo bajen en sus computadores personales, ya lo tienen disponible en un curso, ¿ya? Podemos representarlo, el mismo sistema anterior, así, y fíjense, de una manera muy parecida, ¿ya? A como está descrito a través de los elementos que definió Jay Forrester, a través de los diagramas tipo Forrester, ¿ya? Fíjense que las nubes ahí son estas que están acá, ¿ya? El flujo de lluvia está indicado acá, ¿ya? Fíjense ahí. El estanque A, el nivel del estanque A con este cuadradito, el nivel del estanque B con este otro cuadradito, el flujo B, aquí está, ¿no es verdad? Y la acción humana está representada acá, ¿ya? Y el control, este control, está representado a través de esta situación que está acá, ¿ya? Estos conectores, ¿se fijan? Y aquí está el efecto regulador del flotador, ¿ya? Que define la magnitud de ese flujo, ¿ya? Que une al estanque A con el estanque B, ¿ya? Em, Preguntas, dudas. Estamos bien, ¿ya? Bueno, vamos ahora a introducirnos, ¿ya? Nos quedan como 25 minutos para terminar la clase. Después espero que mañana podamos seguir, ¿ya? Que a ustedes, por favor, consulten la guía, traten de eh, tener
instalado el software en sus computadores, ¿ya? Porque aquí vamos a entrarnos, ¿verdad?, a definir, ¿ya? Fíjense, definir, ¿ya? Un ejemplo muy hiper simple, ¿no? Parecido al anterior, pero más simple incluso, donde tenemos un tambor, fíjense ustedes, un tambor, en el cual entra un flujo continuo de agua, ¿ya? Que tiene una cierta magnitud, y del cual sale otro flujo continuo de agua que también tiene una cierta magnitud. O sea, aquí no hay cambios ya en el tiempo de los flujos, sino que son constantes. Supónganse aquí entran 10 litros por segundo y aquí salen 7 litros por segundo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, este sistemita que está muy simple acá, ¿ya? Lo podemos representar de esta forma. Un flujo constante, ¿no?, de ingreso y un flujo constante de salida. Las variaciones del volumen en el tiempo van a estar dadas por el balance entre el flujo de ingreso y de salida. Ahora, cuando el flujo de ingreso sea mayor que el flujo de salida, ¿ya? El volumen del estanque va a ir subiendo, como ustedes ven acá en el ejemplo, ¿ya? Suponiendo que partimos de, por ejemplo, un volumen de 100 litros, ¿ya? ¿Cómo vamos a medir esto? ¿Ya? Los flujos. Si el nivel lo medimos en litros, los flujos pueden ser en litros o deben ser en litros por unidad de tiempo, litros por segundo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si estos son constantes, ¿ya? Tanto el flujo de ingreso como el de salida, ¿ya? Eh, tenemos un sistema que lo podemos representar así, ¿no? Como una ecuación diferencial de primer orden muy sencilla, donde la diferencia entre el flujo de ingreso y el flujo de salida va a ser constante, ¿ya? Y si ustedes tienen una ecuación diferencial de B, ¿no? La variación en el volumen con respecto al tiempo igual a una constante, si ustedes la integran en el tiempo, ¿ya? La integral de una constante, ¿ya? Ustedes saben de matemáticas, ¿no es cierto?, qué representa o cómo resulta en una recta, ¿no es cierto?, en una línea recta. Entonces aquí tenemos un aumento, ¿ya? Aquí tenemos una disminución y la línea azul acá indica que no hay variación. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Que el flujo de ingreso, ¿no es cierto?, es igual al flujo de salida. ¿Ya? Entonces es un sistema muy, muy, muy requete simple que lo vamos a tratar de, se los voy a mostrar yo en un modelo utilizando Stella. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, voy a ver si puedo colocarle Stella acá. Ustedes me dicen que, me van a decir por favor qué están viendo en estos momentos. ¿Ya? Me da la impresión que todavía siguen viendo la presentación. Díganme sí o no, por favor. Aquí hay una pregunta, parece, antes de seguir con esto. Si quieren, me dicen, por favor. Me preguntan al tiro. Se ve bien, profe. ¿Se ve bien la interfaz Stella? Sí, sí, Ya. Miren, esa es la interfaz Stella. Cuando ustedes abren Stella, ¿no es cierto?, que es el software que estamos utilizando, hay otros software, digamos, orientados a esto, ¿ya?, que son gratuitos, ¿ya? Pero yo prefiero este por dos razones. Básicamente porque tiene una capacidad gráfica, digamos, mayor, ¿ya? Y es muy eficiente, ¿no? Y muy fácil de manejar, ¿ya? Fíjense que cuando ustedes abren Stella, ¿ya?, aparece acá esta interfase, ¿ya? Fíjense que yo lo hice, ¿no es cierto? Y me apareció esa interfase. Y esta interfase tiene estas pestañitas que están acá. Tiene cuatro pestañas. Una pestaña que se denomina interfase, ¿ya? Otra que se denomina map, otra que se denomina model y otra que se denomina equation, ¿ya? Por defecto te tira map, ¿ya?
Y también acá, fíjense, tienen los diferentes, ¿no es cierto?, herramientas, ¿ya? Las básicas son estas, fíjense, stock, ¿ya? Flujo, convertidor y conector. Esas son las básicas que están ahí, ¿ya? Que son las básicas que nos van a permitir dibujar el sistema, ¿ya? Y después hay otras más, ¿no es cierto?, que en la medida que vayamos transcurriendo las clases las vamos a empezar a utilizar. Básicamente, por ejemplo, cómo poner un gráfico, cómo poner una tabla, cómo poder poner un botón, ¿no es cierto?, para acelerar los procesos, cómo poner un texto, cómo borrar, ¿no es cierto?, cómo poner un fantasmita que nos ayuda, ¿no?, al diseño del modelo, ¿ya? Entonces, fíjense que cuando uno pincha acá esta herramienta que está aquí, el stock, fíjense que ahí me dice stock. Si yo pincho con el botón izquierdo del mouse, ¿ya? Ese icono, el icono el puntero del mouse se transforma en el icono. Fíjense que se transformó, digamos, en vez de una flecha, se transformó en un stock. Y si yo lo arrastro, ¿no? ¿Ya? Y lo coloco en una parte de esta interfase que está aquí, me coloca, digamos, un símbolo que por defecto me dice que es no name, uno. Entonces yo ya ahí estoy incluyendo, ¿no?, lo que sería para mí un elemento de este sistema, ¿no?, que sería el volumen del stack. Entonces yo aquí tengo otras herramientas que me permiten aumentarle el tamaño a esto. Lo vamos a aumentar, fíjense aquí, lo voy a aumentar el tamaño. Yo lo puedo apretar apretar el cursor del mouse, ¿no es verdad? Marcarlo y arrastrarlo después. Y también le puedo cambiar el nombre. A esto le vamos a colocar B, ¿no es cierto?, de volumen, ¿ya? Para ser coherente, digamos, con lo que estábamos viendo en la clase, ¿ya? Entonces ahí ya está definido, en la interfase map estoy definiendo, digamos, un nivel en este sistema que sería el volumen, ¿no? Entonces, fíjense. Ahora yo tengo que ingresarle, ¿ya?, los flujos que hacen cambiar este volumen en el tiempo, ¿ya? Que sería un flujo de ingreso y un flujo de salida. Entonces, para ello tengo que marcar este otro que está ahí, fíjense, este icono que está arriba, ¿ya? Pincho ahí y ahí el cursor se me transforma, fíjense, perdón, el puntero del mouse se me transforma con la forma del flujo y después yo lo aprieto, el botón izquierdo, y lo arrastro hasta que ingrese a, al stock que estoy definiendo, ¿ya? Y cuando ingresa, fíjense, adquiere esa forma, fíjense. Adquiere un color celestito que está ahí, ¿ya? Si no pasa eso, yo no lo tengo conectado, fíjense. Ahí, por ejemplo, no lo alcancé a conectar, ¿ya? Yo tengo que conectarlo. Y al conectarlo pasa esto, ¿ya? Lo arrastro de ahí, ¿no es cierto? Y se mete ahí. Ahí está conectado. ¿Me fijan? Y a este le vamos a colocar RI, ¿no es cierto?, que era el nombre que tenía el, el flujo de ingreso. Y lo mismo hago con el flujo de salida. Lo pincho lo coloco dentro del stock, ¿ya? Y ahí aprieto el botón del mouse y arrastro para hacia afuera, ¿ya? ¿Ok? Cualquier duda me van preguntando. Ahora, mañana, si es que tenemos clase, digamos, presencial, digamos, para ser más fácil, ¿no? Se los voy a mostrar y después lo vamos a seguir practicando todo esto, ¿no es cierto?, en los laboratorios, ¿ya? Con ejemplo. Aquí le cambiamos el nombre y le ponemos ROUT, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, ahí ya está definido mi sistema, tal cual lo estamos conceptualizando, ¿no es cierto? Un estanque en el cual entra un flujo de agua constante y sale otro flujo de agua constante, ¿ya? Entonces después yo me puedo cambiar acá a esta pestaña que está aquí, donde nos dice la pestaña Model,
Y yo al cambiarme, fíjense, me aparecen unos signos de interrogación asociados a cada elemento que yo puse, asociado al stock que yo puse acá y asociado a los flujos, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá yo? Tengo que colocar el valor del stock inicial, ¿ya? En el ejemplo que estamos viendo, nosotros estamos diciendo que ese stock tiene un valor de 100 litros. Entonces yo hago doble clic aquí con el mouse y me aparece, fíjense, esa interfase donde me dice que define el valor del volumen. ¿Ya? Ve ahí igual y yo aquí podría colocar, por ejemplo, los 100, ¿no? Que son litros. Y ahí yo coloco las unidades, litros. ¿Ya? ¿Puedo yo obviar las unidades? Sí, pero conviene siempre ir eh, definiendo las unidades. ¿Ya? Definir litros, ¿no es cierto? Aquí hay una serie de otras cosas que son importantes porque yo tengo la posibilidad de tener una calculadora, la posibilidad de tener funciones, ¿ya? Y también incluso después definir algunas variables, ¿no? En los sistemas a través de funciones gráficas. Pero por el momento nos vamos a quedar con esto. Yo definí el valor inicial de ese volumen, ¿no? Como 100 litros y ahí yo le hago OK aquí. Ahí. ¿Ya? Y hago OK, y fíjense que al momento de hacerle OK, me desapareció el signo de interrogación. ¿Qué significa eso? Que yo ya definí el valor inicial de ese volumen. ¿Ya? Lo mismo hago con el RIN y con el ROUT. ¿Ya? Aquí, como el sistema está muy simple, ¿ya? Yo puedo definir directamente la magnitud de este flujo acá. ¿Ya? Hago doble clic, me aparece ahí. Y yo podría, por ejemplo, decirle acá, mire, esto vale 10 litros. Y fíjense acá, si es que se alcanza a ver, ya por defecto me definió las unidades. Como el volumen lo definí en litros, aquí me dice que las unidades que tiene que tener este flujo son litros por unidad de tiempo. ¿Ya? OK. ¿Ya? Y fíjense que también hay dos cosas importantes que la está indicando por defecto acá el software. Me dice que este flujo es unidireccional, porque después vamos a ver que los flujos pueden ser bidireccionales, pero eso hace materias, digamos, un poco más avanzadas. Unidireccional, ¿no es cierto? Significa que este flujo viene desde cierta parte e ingresa ya a este nivel, ¿ok? Y también acá pasa lo mismo con este otro. Aquí lo vamos a definir como un flujo salida, por ejemplo, le vamos a colocar 7, ¿ya? Litros, ¿no es cierto? Por unidad de tiempo, y también nos dice por defecto que es unidireccional. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que sale del stock hacia una cierta parte que por el momento no nos va a interesar hacia dónde va. Y si ustedes se fijaron en la definición del volumen, ¿ya? Que lo habíamos definido como 100 litros, ¿no es cierto? También por defecto, ¿ya? Por defecto, eso se puede cambiar después, nos dice que este stock no va a aceptar números negativos, que es bastante razonable pensar en este ejemplo porque no vamos a poder tener volúmenes negativos, ¿ya? Va a llegar a cero y ahí se va a mantener, ¿ya? Si es que el volumen de salida es mayor que el volumen de entrada, ¿ya? Entonces ya ahí está conceptualizado nuestro modelo simple que estamos viendo acá, ¿no? Y finalmente, fíjense, ¿ya? Y esta es la gran ventaja que tiene utilizar un software como este, ¿no? Es que aquí ya no hay necesidad de empezar a programar en base a instrucciones, ¿ya? Como lo hacíamos en tiempos pretéritos, cuando esto lo enseñábamos, toda esta teoría la enseñábamos igual, pero utilizábamos un lenguaje de programación, ¿ya? En los tiempos antiguos Fortran, después QBasic y después Visual Basic, ¿no es cierto? Y más recientemente R. Igual les vamos a dar algunos elementos en R acá
Pero acá, utilizando Stella, no es necesario, digamos, complicarnos la vida con la programación, porque aquí automáticamente, al dibujar y al conceptualizar adecuadamente esta cosa, te arma el sistema de ecuaciones. Fíjense que ahí está, ¿ya? En la pestaña Equation, ¿ya? En donde, si fíjense ustedes, ahí nos indica un elemento, el stock, fíjense qué es lo que dice. El stock B, que es una función del tiempo, ¿a qué es igual? Al valor de B en el tiempo anterior, más el balance entre los flujos de ingreso y de salida multiplicados por el delta T que nosotros estamos utilizando, que después lo podemos definir, el delta T, ¿ya? Nos da el valor inicial de B, int B, ¿no es cierto? Nos da el valor inicial y te dice cuáles son los flujos de ingreso, en este caso de RIN igual a 10, una constante, ¿ya? Y un outflow igual a 7 en este caso, también una constante, ¿ya? ¿Ok? Y ahí está listo, ¿ya? Eso ustedes lo podrían programar en Excel también, ¿no es cierto? O en Visual Basic, o en R, ¿ya? Pero aquí Stella se los programa automáticamente. Hay algunos software, fíjense, que toman estos programas en Stella y los transforman a R y viceversa, ¿ya? Automáticamente también, ¿ya? Bueno, y finalmente está la interfaz, la pestaña interfase, que es una pestaña muy parecida a la map, pero que aquí lo que sirve esta interfase es para, por ejemplo, poner un gráfico. Yo pincho esta, también lo puedo poner acá, ¿ah? El gráfico. Ya, fíjense que aquí está también habilitado, pero queda más ordenado poner los gráficos en la pestaña interfase, ¿ya? Entonces yo puedo poner un gráfico, fíjense que pincho el icono de gráfico, lo coloco en alguna parte, me aparece un gráfico, yo me meto con doble clic adentro del gráfico y ahí me salen las variables que yo tengo en mi sistema. Y yo podría, por ejemplo, acá decir, mire, quiero saber cómo varía el volumen a lo largo del tiempo. Y yo pincho eso y lo coloco acá, ¿ya? Y ahí le coloco OK, ¿ya? Fíjense que tiene esta como bolita con un palito aquí que eso me sirve para fijar el gráfico, ¿ya? Ahí lo fijé, ¿ya? ¿Ok? Y fíjense que yo puedo aquí colocar un botón, ¿ya? Puedo colocar un botón, lo coloco ahí, y ese botón por defecto me dice aquí, pero yo normalmente los botones los defino como de menú, y ahí me dice, cuando yo coloco un botón con el nombre de menú, me dice que ese botón de menú va a ser para correr el modelo, ¿ya? Entonces yo lo dejo tal cual y aquí le puedo mantener el nombre o puedo poner simular, por ejemplo. Y ahí le pongo una etiqueta al botón. Y ahí yo le hago OK. Y ahí me queda como simular. Entonces cada vez que yo aprieto ese botón va a correr el sistema. Ahora, por defecto, fíjense que aquí me ajustó la escala en este gráfico, ¿ya? Y me da 12 unidades de tiempo, ¿ya? Pero yo podría, ¿ya? Por ejemplo, querer simular, en vez de 12 unidades de tiempo, 8 unidades de tiempo, ¿ya? Por ejemplo, como lo habíamos visto en la clase, más o menos, ¿no es cierto? 100 unidades de tiempo, 100 segundos, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo puedo cambiar eso. Por defecto siempre me tira 12, entonces eso se hace aquí arriba, ¿ya? Voy a Run, ¿ya? Y ahí voy a esta parte, a Run Spec, ¿ya? Pincho ahí y me dice, mire, yo quiero simular del tiempo 0 al 12 por defecto, pero vamos a simular del tiempo 0 al 100. Voy a integrar con un intervalo, por defecto me tira 0,25 unidades, ¿ya? Aquí le voy a colocar una unidad, o sea, va a integrar minuto a minuto o segundo a segundo, depende de lo que yo lo quiera. Por ejemplo, dejémoslo así con hora, ¿no es cierto? Aquí, porque aquí no me tira, digamos, los segundos, pero asumimos que over son segundos, ¿ya? Entonces voy a integrar con un intervalo de resolución que se denomina de un segundo. Y aquí me tira, digamos, o me dice
o me da para elegir el método de integración, que después lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué significa? El método más simple de integración es la regla de Euler, ¿ya? Por defecto tira esa, la vamos a dejar que para muchos casos nos va a servir, ¿ya? En la medida que usamos intervalos pequeños de integración, la regla de Euler anda bastante bien, pero a veces en otros modelos va a ser más necesario utilizar unos métodos de integración más sofisticados, ¿ya? Dejemos así. Y aquí fíjense que este es un botón interesante también porque te regula la velocidad de la simulación, ¿ya? ¿Qué dice acá? Por defecto te tira 0,1. 0,1. ¿Qué significa eso? Que en tiempo real, ¿no es cierto? 0,1 segundos representa una unidad de tiempo. Entonces, si tú le colocas un número más chico aquí, el modelo simula más rápido. Por el momento lo vamos a dejar igual ahí. Hacemos OK, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, apretamos este botón. Y cada vez que apretamos el botón va corriendo esta cosa. Fíjense, ahí va corriendo lentamente. Todavía no lo ha dibujado, pero después lo va a dibujar, ¿ya? Y fíjense, ahí salió la solución, ¿ya? Partió de 100 y llegó a 400 en 100 segundos, llamémoslo así, ¿ya? Ahora, esto lo podemos manejar también. Por ejemplo, aquí le podemos poner un título, ¿no es cierto? Volumen del estanque, ¿ya? ¿Ok? ¿Ya? Estanque, ¿ya? Y también podemos manejar la escala, por ejemplo. Aquí pinchamos, fíjense ahí, la variable que estamos estudiando, podemos acotarle las escalas. Fíjense, yo pincho esta doble flechita que está ahí hasta que me salga una barrita arriba y otra barrita abajo. Y aquí abajo, ¿no es cierto? Yo le coloco el valor mínimo. De 0, por ejemplo, a 1.000 litros. Le puedo poner, ¿ya? 1.000 litros y le hago set ahí. Y fíjense, ahí me queda un gráfico entre 0 y 1.000 litros, ¿ya? Y cada vez que yo aprieto, ¿no es cierto? Me va a simular ahí. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahí me está simulando a lo largo del tiempo el volumen. ¿Ya? Fíjense que hay otra gracia que tiene este software, que yo puedo hacer gráficos comparativos. Por ejemplo, si yo pincho acá, ¿ya? Yo lo puedo hacer comparativo, un gráfico, ¿ya? Pero con la limitación de que esta serie de tiempo, ¿no? Solamente me va a permitir comparar una variable, ¿ya? Voy a hacerlo comparativo entre 0 y 100 también. Aquí cuando yo lo hago comparativo me resetea los valores mínimos y máximos de la escala. Los vamos a poner de nuevo 0 y 1.000. ¿Ya? 0. Y ahí lo voy a hacer comparativo. Entonces, bueno, aquí yo podría, fíjense, resetear el gráfico. Fíjense, si yo aplico esa como dinamita que tiene ahí, yo reseteo el gráfico. ¿Ya? Y ahí simulo de nuevo. ¿Ya? ¿Ya? Pero yo podría evaluar, por ejemplo, la magnitud de otro flujo de, de salida, por ejemplo. Yo me vuelvo a Map, ¿ya? Y yo le podría cambiar acá este valor, ¿no es cierto? ¿Ya? Perdón, me voy a Model y ahí podría cambiar este valor. En vez de ponerle, por ejemplo, 7, yo le puedo poner 9, ¿ya? Y le hago así, ¿ya? Cambié a 9 y yo puedo evaluar aquí qué es lo que pasó al cambiar a 9. Simulo de nuevo y fíjense, ahí está la simulación considerando un flujo de salida ahora de 9 y yo puedo comparar lo que pasa. ¿Se fijan? Bueno, y así poder hacer otras simulaciones. ¿Ya? Después hay otras herramientas que permiten ir haciendo más entretenida la interfase. ¿Ya? Por ejemplo, para no estar cambiando aquí un valor en el modelo, yo puedo después decir, ¿no es cierto?, que eh, poner una herramienta aquí que podría ser esta que está aquí, fíjense, este slider, ¿ya? Que está aquí, la pincho, ¿ya? Y yo puedo a esa herramienta asignarle una variable. Por ejemplo,
al flujo de salida. Yo se la asigno a esa herramienta, ¿ya? Y fíjense, ahí yo le puedo definir un valor entre 0, por ejemplo, y 15, ¿ya? Litros por segundo, ¿ya? Y lo dejo con escala abierta, ¿ya? Y yo tengo ahí, ¿no es cierto? Y ahí después yo puedo poner, bueno, ¿qué pasa si coloco 0 de flujo salida y hago la simulación? Y me responde así la cosa. Ahí hay puro flujo de ingreso, ¿ya? ¿Ya? Y yo voy a poner acá, por ejemplo, 10. Puedo correrlo así hasta 10 o simplemente escribir ahí adentro 10, ¿ya? ¿Qué pasa si yo le pongo 10 al flujo de salida? No va a cambiar la magnitud del volumen, se va a mantener igual. ¿Por qué? Porque el flujo de ingreso es de 10 y el flujo de salida es de 10 también. O si es mayor, por ejemplo, un poquito mayor, yo puedo hacer la simulación y comparar. Y ahí fíjense qué es lo que está pasando, va disminuyendo hasta un momento que se hace cero, ¿ya? Y como yo le dije que era no negativo el nivel, después que se llega al valor cero, se mantiene cero. Bueno, estamos en la hora. Mañana, en la mañana, vamos a terminar, ¿ya? Esto, ¿ya? Y vamos a explicar lo que son los feedback o retroalimentaciones, ¿ya? No sé si hay preguntas, dudas. Con esto ya estamos dejando esto terminado y nos vemos mañana. Esperemos que presente. ¿Perdón? Sí, profe, yo tengo una consulta. Sí, dígame. ¿Dónde puedo instalar el software? El software ustedes lo bajan de Stella, ¿ya? Perdón, Ah, ya, lo ya, bajan de gracias. Oculus, está empaquetado, digamos ahí. Lo desempaquetan y lo instalan tal cual. Tiene un número, digamos, ¿ya? Que ustedes lo tienen que colocar después, ¿ya? Mañana en la mañana, a ver si les enseño, digamos, a hacer eso también, ¿ya? ¿Ok? Estamos listos. Entonces, Chao, profe. Gracias, Chao, profe. profe. Chao, chao, chao. profe, nos vemos mañana. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Sí.